La Antártida. Un continente helado en los confines de la Tierra, prácticamente desprovisto de vida animal y vegetal. Pero hace millones de años, esta era una tierra de enormes dinosaurios que habitaban un exuberante y boscoso ecosistema. Aquí, ágiles depredadores cazaban veloces presas. Este enorme continente también servía de refugio a resistentes criaturas que sobrevivieron a una masiva extinción y a gigantescos reptiles anteriores a los dinosaurios de más de 1 tonelada de peso. Un equipo de científicos se adentra en este mundo perdido, con la esperanza de desentrañar los secretos del misterioso pasado de la Antártida, aventurándose en el lugar más inhóspito de la Tierra en el que buscar fósiles. La Tierra ancestral. Dinosaurios del continente helado. Hace más de 1 década, la extracción de los últimos fósiles de un dinosaurio contribuyó a cambiar la idea de que la Antártida no era más que un inaccesible territorio helado. Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida y la más difícil. Por increíble que parezca, este era el carnívoro de mayor tamaño del Jurásico inferior que había en nuestro planeta. Y se descubrió en el continente más meridional, del que se pensaba hasta hace tan solo 100 años que nunca había albergado ningún tipo de vida prehistórica. Tras el descubrimiento del criolofosaurio, llegaron otros como el del glacialisaurus. Incluso se hallaron indicios de que los mayores dinosaurios de la Tierra habían utilizado la Antártida como puente terrestre. Pero ¿cómo consiguieron prosperar los bosques, las plantas y los animales prehistóricos en un continente polar que soporta 4 meses de oscuridad total al año? ¿Y cómo se las arreglaron algunas criaturas antárticas para sobrevivir a una extinción masiva que arrasó la vida en los demás continentes? En definitiva, ¿cómo llegaron a dominar los dinosaurios el mundo perdido de la Antártida? Para llegar a los confines de la Tierra, los científicos se preparan en Christchurch, Nueva Zelanda, el trampolín para llegar al continente helado. El doctor Nate Smith, junto con las doctoras Patty Reiber y Libby Ives, se unirán a una docena de científicos para realizar una expedición estival a las montañas transantárticas. La última vez que Nate estuvo aquí fue en 2011. Ahora quiere repetir el éxito de aquella misión. Siempre resulta emocionante cuando llegas a Christchurch. Es cuando te das cuenta de verdad de que estás a punto de viajar a la Antártida para trabajar sobre el terreno. Pero antes de partir hacia su destino, el equipo tiene que ultimar todos los detalles. La seguridad es importante. Esta es la 3ª vez que la doctora Patty Reiber, experta en plantas prehistóricas, va a viajar a la Antártida. Siempre debemos llevar walkie-talkies encima. Así que no olvides reservar un bolsillo para un walkie-talkie. Bien. Para mí ahora mismo la Antártida es esa gran desconocida. Nos han dado todo el equipo y este gran anorak rojo. Ahora mismo todas las posibilidades son una auténtica locura. Shackleton a la de 3. 1, 2, 3. ¡Shackleton!
Las rocas al descubierto en las montañas transantárticas que rodean los glaciares son un lugar ideal en el que buscar fósiles. Me hace mucha ilusión ir al glaciar de Shackleton, al que no he ido nunca, porque ha sido un yacimiento y una zona muy conocida en el ámbito de la historia de la exploración antártica, así como también para la paleontología en los últimos 50 años. Sorprendentemente, este enorme continente no se congeló del todo hasta hace tan solo 15 millones de años. La capa de hielo cubriría por completo los Estados Unidos de América. La velocidad de los vientos y las bajas temperaturas no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Si te paras a pensar, la cantidad de hielo que hay en la Antártida es para volverte loco. El continente abarca algo más de 14 millones de kilómetros cuadrados y aproximadamente un 98% de esta extensión está cubierto de hielo. Pero la historia de cómo se creó el mundo de hielo se inició mucho tiempo atrás, hace 300 millones de años. En aquel momento el mundo estaba formado fundamentalmente por un supercontinente llamado Pangea. Este se extendía desde los hemisferios septentrionales hasta los helados hemisferios meridionales. En este punto de la historia, la capa de hielo de la Antártida se está derritiendo a causa de un temprano calentamiento global de la Tierra. Hace 250 millones de años, este mundo polar ha pasado de ser una nevera a convertirse en un invernadero. Y poco a poco se va separando en dos grandes continentes, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Pero todavía no están habitados por los dinosaurios. Aún queda para llegar a eso. Por sus bosques y ciénagas ya deambulan extraños y maravillosos predecesores. Entre ellos, la criatura más común de aquella era, un resistente herbívoro del tamaño de un perro llamado listrosaurio. Ocupaban todo el territorio de Gondwana y se descubrieron en la Antártida a finales de los años 60. Tenían una especie de colmillos en el hocico y algo parecido a un pico, una cola corta y rechoncha y extremidades muy robustas. Aquí prosperaron además algunos anfibios gigantes. Antes de la era de los cocodrilos, ocupaban un nicho similar, con una mordida parecida. Cazaban animales de menor tamaño, como el listrosaurio. El listrosaurio pertenecía a un grupo de reptiles similares a los mamíferos que acabaron evolucionando para convertirse en verdaderos mamíferos. Estas pequeñas criaturas desempeñaron un papel clave en la teoría de la tectónica de placas. Hace 5 décadas, la ciencia no acaba de aceptar del todo la idea de que los grandes continentes se separaban cada vez más. Los listrosaurios de la Antártida sirvieron de prueba irrefutable al encontrarse fósiles a miles de kilómetros de distancia, en el sur de África. Fue un gran descubrimiento encontrar el primer listrosaurio en los 70, porque la teoría de la tectónica de placas estaba empezando a asentarse y de repente aparece el mismo animal en África y en la Antártida, lo cual tuvo una enorme repercusión. Hemos encontrado este animal en Sudáfrica, en la Antártida, en India, en China, en Rusia, en Australia.
Está claro que este animal no podía atravesar los océanos, por lo que tuvo que llegar por tierra a todos esos lugares. El hecho de hallar las mismas especies de plantas y animales en la Antártida que encontrábamos en otros continentes meridionales fue la puntilla para los escépticos de la teoría de la tectónica de placas sobre la posición de los continentes en el pasado y que aún a día de hoy se siguen desplazando. La Antártida es el lugar más inhóspito de la Tierra para explorar en busca de fósiles. La mayoría del continente es inaccesible, ya que la superficie está recubierta por enormes capas de hielo. Pero en algunos puntos, la roca emerge del hielo. Este es el motivo por el que numerosas expediciones tienen las montañas transantárticas como destino. Aún así, sus secretos se mantienen enterrados bajo las rocas heladas en los lugares más inaccesibles. Bill Hammer, actualmente jubilado, dedicó 50 años a explorar este mundo perdido, repleto de peligros y dificultades. Los 2 primeros viajes fueron duros. Te ves allí aislado, con apenas un puñado de personas, pero hay que elegir bien a las personas con las que vas a viajar a la Antártida. Eso es algo que aprendí, porque hay muy buenos científicos que no lo serían en la Antártida. Habéis sido unos compañeros estupendos, os queremos. Nate Smith fue alumno de Bill, pero en esta ocasión él lidera una expedición conjunta, y uno de sus objetivos consiste en resolver este misterio que intriga a los expertos desde que se empezaron a hallar fósiles allí. ¿Cómo pudieron sobrevivir plantas y animales como el listrosaurio en la total oscuridad polar del invierno? Pese al desplazamiento constante de los continentes, la Antártida no se ha separado nunca demasiado del círculo polar, en el que la oscuridad reina durante 4 meses al año. Uno de los eternos misterios de la paleontología antártica es saber cómo eran estos ecosistemas que vivían en latitudes elevadas en un sistema de luz polar. Las expediciones se llevan a cabo siempre durante los meses estivales, en los que pueden disfrutar de la luz solar las 24 horas del día, de modo que pueden trabajar con luz tantas horas como quieran. Tras unos días de preparación en Christchurch, ha llegado el momento de partir. La Antártida es uno de los lugares más duros del mundo en los que buscar fósiles, y esto se debe en gran medida a la logística para poder llegar hasta allí y trabajar en el continente. Sonreíd, chicos. Es un vuelo de 6 horas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense desde Christchurch, Nueva Zelanda, hasta el continente helado. Situada en el extremo septentrional de la isla de Ross, McMurdo, gestionada por Estados Unidos, es la mayor base científica. Esta base, que alberga a 200 personas, será su hogar durante una semana, en la que prepararán su viaje al glaciar de Shackleton. Es una mezcla entre un remoto asentamiento minero y una pequeña facultad de artes liberales. Y está diseñada para resistir terribles tormentas. Sobre el terreno, los científicos afrontan auténticos riesgos. La Antártida es un lugar tan aislado y las condiciones del clima son tan extremas que es un lugar muy peligroso para trabajar, y hay que adoptar muchas medidas de seguridad y someterse a un exigente entrenamiento. Uno de los mayores riesgos son las grietas, enormes agujeros que se pueden abrir sin previo aviso. Todos los científicos de campo deben aprender a salir de ellas escalando en caso de caer en una.
Hasta en los meses más cálidos se pueden producir tormentas, vientos muy fuertes y temperaturas muy extremas. Por eso seguimos una formación especial antes de adentrarnos sobre el terreno. Recibimos formación sobre las grietas, métodos para sortear glaciares y para estar preparados para esas condiciones. Dentro de poco, vivir bajo una lona será su mundo durante 6 semanas. Como avisándoles de lo que les espera, una fuerte tormenta cae sobre la Antártida. Ha hecho muy mal tiempo y hay que retrasar el traslado a nuestro campamento y evidentemente no se puede volar con este tiempo. Llevarán consigo todo lo necesario para pasar 6 semanas en las traicioneras montañas transantárticas. Una vez que ha pasado la tormenta, son transportados a las profundidades de la Antártida. Ahora están completamente solos, a cientos de kilómetros de la ayuda más cercana y a miles de la civilización. De alguna manera te da la sensación de que estás llegando a otro planeta. Su misión consiste en comprender la extinción masiva más trascendental de la historia del planeta, que sucedió hace 250 millones de años. Pretenden llegar a una ya conocida cresta de Shackleton, llamada Collinson Ridge. Con décadas de experiencia a sus espaldas, Bill Hammer prestó asesoramiento a Nate y a su equipo antes de emprender el viaje. El lugar más difícil de acceder, aunque será uno de vuestros mejores emplazamientos, es Collinson Ridge. Allí encontramos cosas muy interesantes, pero solo logramos llegar hasta allí 2 veces. Hay que llegar hasta el glaciar, bajar hasta aquí, 45 minutos en moto de nieve y una caminata de 1 hora cuesta arriba hasta la cima. Pero hoy, el traslado en helicóptero lo convierte en uno de los lugares más accesibles para la búsqueda de fósiles. Muchos de los lugares a los que vamos somos las primeras personas que los han pisado. Es una sensación indescriptible. Otra cosa increíble de este lugar es que si no hay viento y te alejas de tus compañeros, el silencio es total. En ningún otro lugar del mundo en el que he estado es posible experimentar el silencio total como aquí, y es agradable, un poco inquietante, pero agradable. Se dividen en equipos más pequeños. Los sedimentólogos se sitúan en un farallón montañoso al descubierto en el que se produjo un acontecimiento geológico clave. Todo esto corresponde al Triásico inferior, de modo que estamos ante algo que tiene unos 252 millones de años y que está atrapado en el tiempo como muestra de aquella inundación. Es increíble. En algún punto entre donde estoy yo ahora y unos 9 metros por encima de mí, entre el 70 y el 90% de las plantas y los animales de todo el mundo desaparecieron, sin más. La transición entre el Pérmico y el Triásico está marcada por lo que los paleontólogos denominan la Gran Mortandad. Un 70% de los animales terrestres murieron, así como un 95% de la vida marina. Todo a causa de una destrucción generalizada de los bosques, las plantas y los ecosistemas de nutrientes. Fue una catástrofe para el planeta Tierra. La extinción en masa del final del Pérmico fue colosal. La vida estuvo en el filo de la navaja y supuso una remodelación y reorganización fundamentales de los ecosistemas.
La expedición a la Antártida busca muestras de las raíces de este periodo, tanto anteriores como posteriores. A 2100 metros, Pete Makovicki y Akiko Shinja han encontrado un fósil de listrosaurio incrustado en la roca congelada. Estamos en pleno proceso de extracción de un fósil que hemos hallado esta mañana. Creemos que es un listrosaurio, aunque es una suposición fundada más que nada en el tamaño del espécimen. Este descubrimiento no es más que otro indicio de que todavía había listrosaurios por aquí tras la gran mortandad. Es un linaje de supervivientes. Uno de los pocos linajes de animales terrestres que lograron sobrevivir a la gran extinción del Pérmico. Pero ¿cómo sobrevivió? ¿Y cómo era la Antártida después? En todo el mundo van desapareciendo los bosques a medida que gana terreno una tierra caliente y tóxica, que acaba con la vida en todas partes. Por toda Siberia, el manto de la Tierra escupió enormes lechos de lava volcánica, que cubrieron una superficie equivalente a la mitad del tamaño de Estados Unidos, con un espesor de varios kilómetros. Esta actividad liberó ingentes cantidades de gases carbónicos que calentaron la temperatura a niveles que superaban en 10 grados centígrados de media los actuales. Demasiado calor para la supervivencia de la mayoría de los animales. En última instancia, desembocó en una reorganización total de los ecosistemas. Y se observa también una alteración general en las comunidades de plantas, por lo que no hay bosques después de la transición entre eras. Tan solo sobrevivieron los más resistentes y adaptables. Antepasados de la cucaracha, naturalmente. Y la Prolacerta, una criatura similar a un lagarto que precedió a los dinosaurios y a los cocodrilos. La Prolacerta existió hace unos 250 millones de años. Es uno de los primeros animales hallados tras la gran extinción del Pérmico-Triásico. Su nombre significa antes de los lagartos, aunque en realidad son parientes de los dinosaurios y de los cocodrilos. Pertenece al linaje de los reptiles, por lo que en cierto modo es lo más parecido a un dinosaurio que encontramos a partir del Triásico inferior. Extraer animales de la roca helada es el mayor desafío de la paleontología actual. Los científicos llevan mucho tiempo centrándose en lugares del mundo donde resulta más fácil el acceso y la extracción. Pero en muchas ocasiones se tropiezan con los huesos por casualidad. El mundo perdido de la Antártida se ha mantenido oculto en un continente inaccesible al ser humano en su mayor parte. Hace poco más de un siglo, nadie sospechaba siquiera que la Antártida estuvo recubierta de bosques y que había animales prehistóricos vagando por ellos. Entonces, ¿qué cambió? Llegan los primeros exploradores a la región. Robert Scott descubrió los primeros indicios en 1912. Scott y su equipo trataban de llegar al Polo Sur cuando tropezaron con rocas con fósiles de hojas impresos en ellas. Pese a lo extremo de las condiciones, los exploradores se las llevaron consigo. Pero como sabemos, Scott y su equipo fallecieron allí, por lo que los fósiles de Glossopteris fueron hallados posteriormente en un trineo cerca de sus cadáveres. Esto hizo que cambiara nuestra perspectiva sobre la Antártida y la historia geológica.
Como paleontólogo, me parece asombroso que estas personas encontraran estos restos y supieran reconocer su importancia para poder entender que la Antártida había sido un lugar muy distinto, con un clima completamente diferente en el pasado. El descubrimiento de esta prueba vegetal implicaba que los bosques habían recubierto antaño este gran continente en épocas más cálidas. Pero ¿cómo sobrevivían los bosques en los extremos de las latitudes polares, donde la oscuridad era total durante meses? Scott solamente encontró hojas en la Antártida, pero los árboles fosilizados de un vecino cercano pueden darnos algunas pistas que ayuden a resolver este misterio. Hubo un momento en que Nueva Zelanda estuvo mucho más cerca del helado continente polar de lo que lo está hoy. Formaba parte de la antigua Gondwana, en el sur, unida a la Antártida y a Australia. Hace unos 83 millones de años, Nueva Zelanda se desgajó, anclada a su propia placa tectónica, y navegó a la deriva por el Pacífico sudoccidental, llevando consigo una carga biológica de animales primitivos y vida vegetal. ¿Qué estamos buscando? Buscamos madera fosilizada. La doctora Patty Reiber, paleobotánica, y la doctora Libby Ives, sedimentóloga, visitaron un rarísimo ejemplo de árboles fosilizados de 170 millones de años de antigüedad en Isla Sur, Nueva Zelanda. ¿Es posible que estos árboles fosilizados sean una cápsula del tiempo y nos ofrezcan una ventana por la que asomarnos a la antigua Antártida? Mira, Patty. ¿El qué? Fíjate en esto. Vaya, es increíble. Entre las pozas que dejan las mareas hay árboles petrificados. ¿Qué altura crees que tendrán? ¿Esta es la longitud total? No, esto es tan solo la parte central del tronco. Este es uno de los escasos lugares de la Tierra donde tenemos un bosque fósil situado exactamente en el mismo punto en el que se encontraba cuando estaban vivos. Por lo que, a pesar de tener 170 millones de años de antigüedad, en realidad no se han movido de donde estaban cuando eran árboles vivos. Probablemente estos bosques crecieron en el círculo polar o cerca de él cuando Nueva Zelanda se encontraba miles de kilómetros más al sur. Lo que es seguro es que los árboles de la Antártida tuvieron que sobrevivir a meses de oscuridad polar. Estas son plantas que crecían en un entorno oscuro durante 4 meses y en el que el sol no se ponía durante otros 4 meses. ¿Cómo hacían las plantas? Hoy en día no es así. ¿Cómo lograron las plantas hacer eso? Seguir con vida y sobrevivir. Vale, aquí hay un árbol muy largo y si te agachas, se pueden ver incluso los anillos. Estos anillos muestran que el árbol creció hasta alcanzar una edad aproximada de 90 años y se mantuvo inactivo en ciertos periodos, como una versión extrema del invierno actual, cuando el árbol libera una sustancia química que hace que se le caigan las hojas y se interrumpa el crecimiento. ¿Podría ser una estrategia del invierno polar o simplemente una variación de un invierno normal? Para averiguarlo, hay que seguir investigando. En el glaciar de Shackleton, Patty ha hallado más antiguos árboles conservados en las rocas heladas. He estudiado los anillos de estos árboles y lo que hacen es que funcionan a toda prisa y de repente se detienen muy rápido. Es casi instantáneo. La variación en los anillos de los árboles señala estos periodos de inactividad extrema, en los que el crecimiento se interrumpía con mucha rapidez en comparación con la actualidad. Pero esto no resuelve completamente el misterio. Las plantas y los árboles actuales no sobrevivirían a esta tensión y morirían durante los meses de completa oscuridad. ¿Cómo conseguían volver a la vida con periodos tan largos sin hacer la fotosíntesis? Hay una planta de antiguo linaje que podría ayudarnos. El árbol del ginkgo.
El único superviviente del período Triásico y descendiente directo de su primo prehistórico, resuelve el misterio. Los científicos introdujeron plantas de ginkgo junto con otras en invernaderos experimentales para emular las estaciones polares. Para imitar el ambiente polar del Cretácico, experimentaron con otro ingrediente, el dióxido de carbono. La fase de la gran mortandad a finales del Pérmico aumentó enormemente los niveles de CO2. Durante el período Cretácico superior aún duplicaban los niveles actuales. Sorprendentemente, las plantas de ginkgo sobrevivieron al experimento. Lo lograron absorbiendo más energía durante el verano simulado para compensar el invierno polar simulado, en el que se sumieron en un periodo vegetativo. Los niveles más elevados de CO2 resultaron ser claves para su supervivencia. Las pruebas de que los árboles de Glossopteris que encontró Scott fueron destruidos por la gran mortandad se hacen evidentes incluso hoy en día en la Antártida. Pasamos de tener madera por todas partes, en estos depósitos de la llanura aluvial, a que no haya nada en absoluto. Sin embargo, en el Triásico medio, otras plantas como los antepasados del ginkgo ya habían regresado. El ambiente de toxicidad que había acabado con tantas criaturas ya se ha disipado y ha sido sustituido por bosques subtropicales, ríos y cursos de agua, lo que permitió que nuevas especies de criaturas acuáticas, temibles anfibios, ocuparan los nichos de depredadores y presas. Los fósiles extraídos de la roca helada en los años 80 por Bill Hammer y otros dibujaron un panorama nuevo de una Antártida que se estaba recuperando durante este periodo. Esto incluía un anfibio gigante, del tamaño de un cocodrilo que no se ha hallado en ningún otro lugar de la Tierra, llamado Antarctosuchus. Fueron necesarios más de 20 años para unir los restos e identificarlos. Tuve la suerte de poder estudiar junto con Bill a un animal llamado Antarctosuchus, que tenía un cráneo de entre 75 centímetros y 1 metro, por lo que el animal entero medía unos 3 metros. Si lo pudiéramos ver hoy, probablemente pensaríamos que se parece a una especie de salamandra gigante, pero así eran los animales más comunes en el Triásico medio en la Antártida. Es un hecho que el grupo más diverso de animales que hemos hallado que sobrevivieron a la mayor extinción de nuestra historia son anfibios. Y parece un poco paradójico, ya que hoy solemos considerar a los anfibios un barómetro de la degradación medioambiental. Sin embargo, han sobrevivido a todas las grandes extinciones desde el Devónico y les fue muy bien en el Triásico. Pero en Gondwana, este gran anfibio se vio superado por un reptil depredador gigante. El Erythrosuchus. Aunque hasta la fecha solamente se ha descubierto en Sudáfrica, se da por sentado que vivió en la por entonces cercana Antártida durante el Triásico medio. Cabe la posibilidad de que este animal llegara también a la Antártida. El Erythrosuchus habría sido uno de los mayores depredadores de su época en el período Triásico. Era un monstruo de 3 metros, con una cabeza de casi 1 metro de longitud, con patas más largas y menor blindaje que un cocodrilo, y con dientes casi del mismo tamaño que los de un tiranosaurio rex. Este reptil temprano fue uno de los predecesores de los dinosaurios y el superdepredador de su época. Aún así, un grupo de amenazadores Antarctosuchus no son una fuerza que se pueda tomar a la ligera.
Este gran depredador ocupa un nicho cuyo tiempo se está agotando. De forma lenta pero constante, comienzan a evolucionar los dinosaurios, pequeños al principio. Los días del Erythrosuchus están contados a medida que se aproxima la siguiente gran extinción. Aunque no es el final para algunos anfibios. Los temnospóndilos son el grupo principal al que pertenece el Antarctosuchus. Hay gente que cree que los anfibios modernos, como las ranas y las salamandras, proceden en realidad de los temnospóndilos, de modo que de alguna forma siguen aún entre nosotros, aunque estos enormes anfibios desaparecieron y tuvieron su apogeo en el Triásico. En torno a esta época, los registros fósiles muestran una nueva extinción. Este suceso dio pie a la transición entre el Triásico y el Jurásico. Al final del periodo Triásico, hace unos 200 millones de años, se perdió tal vez hasta un 70% de todas las formas de vida. La causa sigue siendo un misterio. Se trata de una de las grandes extinciones menos conocidas porque los dinosaurios sobrevivieron a ella, de modo que algunos de los primeros dinosaurios que ya existían en aquel entonces lograron sobrevivir a la extinción, ya que el final del Triásico eliminó a gran cantidad de sus competidores, por lo que el éxito de los dinosaurios tal vez se deba únicamente a la casualidad de aquella gran extinción, a finales del Triásico superior. Este suceso, la cuarta gran extinción que se produjo en la Tierra desde los albores de la vida, permitió el auge de los dinosaurios, que se convirtieron en los animales terrestres dominantes en el planeta. A medida que se recuperaba la Tierra, la vida en los continentes más meridionales de Gondwana era distinta a otros territorios. Pero Nate y su equipo aún siguen buscando respuesta a cómo lograron sobrevivir también las criaturas de la Antártida a las largas noches polares. A diferencia de las plantas, los animales deben conservar la energía de un modo totalmente distinto. Al realizarse un número tan reducido de expediciones a esta parte del globo, el tiempo se vuelve en su contra para dar con las respuestas. De vuelta al glaciar de Shackleton. Por suerte, esta vez las condiciones climáticas han sido favorables y han podido pasar más tiempo sobre el terreno buscando pistas sobre los misterios de los vertebrados polares. Pero este desierto helado es el lugar más inhóspito de la Tierra para excavar en busca de fósiles. Dada la escasa erosión de la Antártida, deben buscar minuciosamente rastros fortuitos en la superficie de las rocas. Cuando los localizan, los paleontólogos recurren a sierras eléctricas para extraerlos. Lo primero que vi al caminar por esta ladera es una pata. Esto de aquí es una pata trasera y está bastante articulada, como lo habría estado en vida. Con lo que estoy trabajando aquí es con un pariente temprano de los reptiles llamado Procolofón, que era un animal de pequeño tamaño que excavaba madrigueras. Así que este es una especie de animal que huyó de latitudes más bajas de Sudáfrica a latitudes más altas, aquí, en la Antártida. El procolofón es un tipo de reptil primitivo de un tamaño similar al monstruo de Gila, un reptil de nuestro tiempo que acecha los desiertos en la actualidad. Todo este bloque que hemos cortado contiene un abanico de huesos diversos. Lo que vamos a hacer es limpiarlo, cogerlo y meterlo en una mochila, llevarlo hasta donde está el helicóptero y catalogarlo en el campamento Shackleton. Cogemos uno de los bloques grandes y lo arrastramos. Estudiar un reptil pequeño como el procolofón puede desembocar en grandes descubrimientos. Tal vez los reptiles primitivos tenían alguna propiedad que ayude a comprender cómo sobrevivieron algunos animales antárticos a las largas noches polares.
¿Cómo se orientaban en la oscuridad para cazar suficiente alimento para sobrevivir? Si se pudiera resucitar a un reptil antiguo, ¿qué secretos podría transmitirnos? En Nueva Zelanda existe una criatura así. La separación de Gondwana hace 80 millones de años nos dejó un animal que aún hoy sigue vivo y que presume de un linaje muy antiguo. El tuátara, un reptil extraordinariamente poco común que vive sin llamar la atención en los bosques templados de este país del Pacífico meridional. Es el único miembro que queda con vida de un orden arcaico de reptiles surgido en el Triásico Medio hace 250 millones de años. En la actualidad, Nueva Zelanda está situada 5.000 kilómetros más al norte que cuando se encontraba en una latitud polar. ¿Es posible que aún mantenga alguna cualidad que nos revele cómo lograron sobrevivir sus antepasados? En St. Bathans, en la isla sur de Nueva Zelanda, los paleontólogos han descubierto los ejemplos más antiguos de fósiles de tuátara. Hemos encontrado 3 fragmentos de una mandíbula similar a la de los tuátara. No son más que pequeños pedazos de apenas unos milímetros en los que se pueden ver los dientes, que de hecho son idénticos a los de los tuátara actuales. Por eso partimos de la hipótesis de que son antepasados de los tuátara de nuestros días, lo que parece indicar que la historia de los tuátara en este país viene de muy lejos. Estos antiquísimos dientes de tuátara muestran que cortaban sus alimentos como lo hace un cuchillo de carne, en lugar de tragar completamente a sus presas como suelen hacer los reptiles. Es posible que sus ancestros del Triásico tuvieran una dieta mucho más variada y poseyeran la capacidad de masticar sus alimentos. Tal vez eso fuera una útil adaptación para la supervivencia en los oscuros bosques del invierno polar. Sin embargo, la secreta característica que tienen los tuátaras modernos en la cabeza podría darnos la clave más importante. Por curioso que parezca, el tuátara cuenta con un tercer ojo oculto por la piel llamado ojo parietal. Tiene su propia córnea, una retina y una lente, así como una conexión nerviosa con el cerebro. En otros animales, este tercer ojo sirve de calendario. Es capaz de advertir que los días se alargan y las noches se acortan, y emplearse para programar la reproducción. También podría intervenir en la regulación térmica que sí tienen los mamíferos de sangre caliente, pero no los reptiles, para ayudarle a superar el invierno polar sin luz solar. Pero ¿existieron estas adaptaciones entre las criaturas antárticas para poder sobrevivir al largo invierno polar? Recurrir a una criatura viviente en busca de indicios se debe a la enorme dificultad de encontrar pruebas suficientes en los registros fósiles antárticos. En los años 60 y 70, los científicos realizaron descubrimientos que sacaron a la luz un fascinante mundo prehistórico oculto, pero ningún rastro de los dinosaurios. Quizá los dinosaurios no lograron adaptarse en las regiones polares. Sin embargo, la ausencia de pruebas no es una prueba de su ausencia. Hicieron falta muchas expediciones para recoger y preparar todos esos huesos. En esa zona hay muy mal tiempo. Se congela y descongela la superficie de las rocas, lo que dificulta la recogida. Puede llevar mucho tiempo, desde que se produce un descubrimiento hasta que se identifica uno de esos dinosaurios. Esto es particularmente cierto en la Antártida. En 1986 se descubrieron unos fósiles en una isla antártica. Los científicos no sabían qué eran y se almacenaron en Argentina para estudiarlos en el futuro. Trabajando minuciosamente, con el tiempo han ido encajando las piezas del rompecabezas. En 2006 se le dio oficialmente el nombre y fue aceptado como dinosaurio,
por lo que se convirtió en el primero en ser descubierto. Se trataba de un herbívoro acorazado pariente cercano del anquilosaurio. Estos dinosaurios vagaron por América del Norte en el Cretácico Superior hace 70 millones de años y son famosos por sus colas en forma de garrote. A este pariente antártico de 6 metros se le dio el nombre de Antartopelta y presumiblemente saltó de América del Sur a la Antártida cuando aún estaban unidas. Así pues, los dinosaurios emigraron o evolucionaron en la Antártida, con la Antártida, con o sin adaptaciones polares. Sabemos que los dinosaurios emergieron tras la cuarta gran extinción al final del Triásico, para convertirse en la especie dominante durante el período Jurásico, incluso en la Antártida. ¿Pero por qué? En los albores del Jurásico tuvo lugar un cambio importante en el clima que creó un entorno perfecto para los dinosaurios herbívoros, cuyo número crecería exponencialmente. Este rico ecosistema fue creado por la gran separación de los continentes que se produjo hace 180 millones de años. La Eurasia, la parte septentrional, se separa de la parte meridional, Gondwana, con la Antártida situada más al sur. Entre estas dos masas de tierra irrumpe un mar entero. El mar de Tetis lleva la humedad a la tierra y altera el clima en todo el mundo, que pasa a ser un lugar caliente, húmedo y selvático. El Jurásico. Sin embargo, a pesar de los abundantes fósiles de dinosaurio del período Jurásico que hay por todo el mundo, sigue suponiendo un enorme esfuerzo encontrarlos en la roca helada de la Antártida. Muchas veces los fósiles están tan mal conservados que la única forma de identificar un animal prehistórico es por los dientes. Los dientes se conservan mejor que muchas otras partes de los animales, como sucedió con este descubrimiento de unos dientes de anfibio realizado durante una expedición en 2011. Estaba sacando de aquí un fragmento de hueso y pensaba que esto era madera fósil, porque el material es muy oscuro. Así que estaba limpiando esto y de repente se cayó este pequeño bloque para dejar al descubierto esta preciosa dentadura de anfibio. Aquí vemos claramente un magnífico espécimen con sus dientes y sin duda es una muestra que podemos recoger. Esta criatura del Jurásico inferior también se descubrió gracias a un único canino superior. Se le dio el nombre de Tritilodonte. De sangre caliente, probablemente tenían alguna clase de pelaje, un protomamífero que apuntaba a lo que estaba por venir. Por desgracia para los tritilodontes, vivieron en la misma época que el superdepredador carnívoro antártico. El criolofosaurio. El T-Rex de la Antártida. En el próximo episodio, el descubrimiento del primer gigante carnívoro de la Antártida. Y herbívoros muy veloces. La aparición de los dinosaurios de mayor tamaño de todos los tiempos. Mientras que el continente de hielo nos da las claves de algunos de los mayores misterios de la Tierra.
¿Cómo lograron sobrevivir los dinosaurios a la oscuridad polar? Y tal vez el mayor misterio de todos: ¿son las aves los descendientes vivos de los dinosaurios? El Jurásico inferior. Exuberantes bosques repletos de vida de todas las formas y tamaños. No estamos en la Amazonía. Es la Antártida de hace 190 millones de años. La Antártida actual es un lugar muy distinto del que fue en el pasado. Un equipo científico se ha desplazado hasta el glaciar de Shackleton de 160 kilómetros de extensión para desentrañar los misterios de este mundo prehistórico. Si queremos comprender lo que ha ocurrido en el planeta a lo largo de la historia, debemos ir a todas partes. Tenemos que ir a lugares como la Antártida. Los fósiles enterrados en la roca nos hablan de criaturas que vivieron un infierno en la Tierra para poder sobrevivir. Incluida la mayor gran extinción de la historia de nuestro planeta. Es un linaje de supervivientes. Uno de los pocos linajes de animales terrestres que lograron sobrevivir a la gran extinción del Pérmico. El listrosaurio logró sobrevivir a todo lo malo que le ofreció la Tierra. De las cenizas de la gran extinción, emerge una Tierra 2.0, en la que poco a poco va ocupando el primer plano una nueva fuerza dominante: los dinosaurios. Sin embargo, a medida que se separaban los continentes, ¿cómo sobrevivieron a las condiciones polares? ¿Y cómo se transformó la Antártida en el continente helado de la actualidad? La Tierra ancestral, dinosaurios del continente helado. Los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 231 millones de años, durante el Triásico superior. Sin embargo, su dominio se extendió durante el período Jurásico 50 millones de años después. En las primeras expediciones a la Antártida, los científicos solo fueron capaces de encontrar protomamíferos, anfibios gigantes y reptiles primitivos. En 1986, los científicos descubrieron, sin saberlo, el primer dinosaurio en una isla antártica. Más tarde se identificará como un pariente del anquilosaurio, con cola en forma de garrote. Pero el primer descubrimiento sobre el terreno se produjo en realidad 4 años después. Bill Hammer, una autoridad en la Antártida, supo de inmediato que se trataba de algo especial. Rodeamos una gran roca y de repente nos encontramos con un fémur de 1 metro de longitud, un fémur enorme. Yo me quedé mirándolo y David me dice: ¿qué es esto? Y le dije: tiene que ser un dinosaurio. No hay nada tan grande en el Mesozoico aparte de los dinosaurios. Un terópodo. Un carnívoro de 2 patas. Uno de los mayores carnívoros terrestres de su tiempo. Lo llamaron criolofosaurio, que significa lagarto de cresta helada. Si encuentras un dinosaurio, tienes que cambiar de teléfono. Te llama el New York Times, la Radio Pública Nacional, te va a llamar todo el mundo. Los dinosaurios emocionan a todo el mundo. Y lo más sorprendente es que este dinosaurio guardaba algunas similitudes con el Tiranosaurio Rex, pese a que no tenía ninguna relación con este gran carnívoro, que no vagaría por la Tierra hasta 124 millones de años después. Presenta una extraña característica en la cabeza, una placa ósea con forma de cresta de la que toma su nombre. Algunos dinosaurios tenían placas óseas que les servían para defenderse.
pero esta en concreto no parece que tuviera ninguna función. El criolofosaurio se descubrió por primera vez cerca del glaciar de Beardmore, a 170 kilómetros del campamento de la expedición de Shackleton. Costó muchos intentos extraerlo de las rocas heladas. Finalmente, después de 3 expediciones a lo largo de 20 años, en 2011, Hammer y su equipo consiguieron recuperar las últimas piezas del rompecabezas del fósil. Los 2 líderes de la actual expedición conjunta, el Dr. Nate Smith y el Dr. Pete Makovicki, participaron en aquella excavación histórica. Soy Nate Smith, del Museo Field. Hemos venido al yacimiento del criolofosaurio y, como pueden ver, la roca empieza a tener una forma más definida. La expedición del yacimiento del criolofosaurio fue muy emotiva para mí. Algo muy emocionante. Uno de los momentos álgidos de mi carrera. Nos dimos cuenta de que había unos 30 huesos a la vista y de que muchos de ellos parecían estar articulados, es decir, que todavía estaban unidos de manera natural. Así que en la roca tal vez tengamos entre 1/3 y la mitad del animal. En lugar de extraer los huesos fosilizados, el equipo corta el bloque completo de roca en el que están encastrados los restos. Bloque a bloque, llevan la preciosa roca al helicóptero que les aguarda. Por fin terminamos en este yacimiento. Un yacimiento con el que comenzamos en 1990 y 20 años después, finalmente hemos sacado los últimos huesos. Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Venir a la Antártida ha sido alucinante. Esta vez ha sido quizá la mejor, pese a que también ha sido la más difícil. El descubrimiento de un superdepredador como el criolofosaurio nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué presas cazaba este carnívoro de 2 patas? Necesitarían una dieta considerable de carne para salir adelante en los bosques polares. En la misma zona de fósiles que el criolofosaurio apareció un candidato. Ahora lo conocemos como Glacialisaurus. El Glacialisaurus es un dinosaurio al que bauticé junto con Diego Paul en 2007. Sabemos que era un animal muy grande. Es probable que se tratara del herbívoro de mayor tamaño que vivió en la Antártida durante el Jurásico inferior. Este dinosaurio herbívoro de 7 metros de longitud y 5 toneladas era muy veloz. Cuando irrumpieron en escena estos dinosaurios del Jurásico inferior, la tierra que pisaban también estaba en movimiento. El supercontinente de la Tierra, Pangea, se separó para formar masas de tierra más pequeñas, la Eurasia y Gondwana. Y el océano que las separaba fue el desencadenante del nuevo clima, la era mesozoica. Si retrocedemos en el tiempo al Mesozoico, a la época de los dinosaurios, la Antártida aún estaba conectada a los demás continentes meridionales y a Gondwana, y no tenían nada de hielo. Tenía un clima más cálido donde podían prosperar animales y plantas. El Glacialisaurus tenía que ser rápido, ya que era una de las presas principales del criolofosaurio. Oculto entre los bosques jurásicos de la Antártida, este cazador solitario acecharía las manadas de Glacialisaurus, como lo hacen hoy los grandes felinos que observan a los herbívoros en la sabana. Para estos grandes carnívoros, un herbívoro de cuello largo les podía servir de alimento durante días. Pero antes hay que atraparlos.
Este terópodo de 7 metros de longitud corría a casi 40 kilómetros por hora. Pero en ocasiones la evolución da ventaja a la presa en una carrera como esta. El criolofosaurio no puede mantener su velocidad máxima durante mucho tiempo. Necesitará un golpe de suerte. Una manada de Glacialisaurus haciéndole frente hace que se lo piense 2 veces. A causa de su misteriosa cresta, a veces se le da el sobrenombre de Elvisaurus. ¿Pero para qué servía? Tal vez para atraer a una pareja. Para alivio del grupo, el macho ha olido el rastro de una hembra cercana. Es posible incluso que el criolofosaurio tuviera colores llamativos en la cabeza para atraer a sus parejas, como lo hacen los casuarios en la actualidad. Mi colega Pete Makovicki ha realizado un extenso trabajo de investigación de las crestas y coloraciones de las aves modernas. Uno de sus hallazgos es que muchas veces no es la cresta propiamente dicha la que aporta esa elaborada coloración, sino la piel que rodea el ojo, el cuello y partes de la cara que dan color. Hasta la fecha no se han encontrado restos de criolofosaurio en ningún otro lugar de la Tierra. Probablemente dominó el período del Jurásico inferior en la Antártida. Y a medida que avanzaba el período, los dinosaurios fueron aumentando cada vez más de tamaño en todo el mundo a causa de una explosión de la vida vegetal que trajo consigo el nuevo calentamiento global. Los colosos del mundo jurásico. Los saurópodos. Existían numerosas especies de estos herbívoros gigantes. Pero incluso entre este grupo de criaturas enormes, había una especie que destacaba sobre todas las demás. El culmen de este grupo de dinosaurios sauropodomorfos son los titanosaurios. Son los animales terrestres más grandes que han vivido en la Tierra. Los titanosaurios eran colosales. 36 metros de longitud y un peso aproximado de 60 toneladas. El equivalente a una docena de elefantes. Los adultos no tenían depredadores naturales. Solo podría frenarlos un desastre natural. Los titanosaurios son un misterio de la biología. No se parecen en nada a ningún otro animal que haya vivido en la Tierra. Estas colosales bestias vegetarianas dominaron el período Jurásico y posteriormente el Cretácico en todo el planeta, a excepción de la Antártida. O eso pensaban los científicos. En 2011 se desenterró un fósil en la isla de James Ross, en la Antártida, lo que demostraba que estos gigantes del mundo de los dinosaurios sí visitaron la masa terrestre más meridional de la Tierra. Pero ¿cómo podía sobrevivir en tierra un animal más grande que una ballena azul? Cabría pensar que es imposible que existieran esos cuerpos tan gigantescos en tierra. No son como las ballenas que flotan en el agua en ausencia de gravedad. Caminaban por tierra firme. Por ello, los saurópodos realizaron determinadas adaptaciones anatómicas que les ayudaron a sobrevivir en esos entornos terrestres. Contaban con gigantescas extremidades como columnas, adaptadas perfectamente para soportar su inmenso peso y así poder caminar. Su columna vertebral era tan larga que la han llegado a llamar columna andante.
Sus cuellos, increíblemente largos, estaban llenos de bolsas de aire como las de las aves modernas, lo que les ayudaba a respirar y a aligerar la carga de sus enormes esqueletos. En el extremo de sus largos cuellos presentan un diminuto cráneo con un pequeño cerebro y dientes adaptados para comer plantas. Su corazón, que pesaba varios cientos de kilos, tenía el tamaño de un hombre. Cada uno de sus latidos bombeaba 90 litros de sangre por las arterias. Por eso, intentar comprender cómo vivieron estos organismos durante cientos de millones de años con esta envergadura es uno de los mayores misterios de la paleontología. Tal vez los titanosaurios competían entre sí como lo hacen las jirafas en la actualidad. La competencia para ser el macho dominante o alfa debió de ser brutal. Muchas preguntas en la investigación que llevan a cabo los paleontólogos al unir el rompecabezas de restos de fósiles con millones de años de antigüedad. Se sabe que estos gigantes prosperaron por todo el mundo en los exuberantes bosques tropicales del Cretácico. Se han hallado indicios de que al menos los titanosaurios pudieron considerar la Antártida una especie de ruta de paso. Si bien los fósiles más tempranos de titanosaurio se encontraron en América del Sur, en los últimos años se han extraído algunas especies en rocas al otro lado del mundo, en Australia. Fósiles similares a sus equivalentes sudamericanos más antiguos. Si nos fijamos en algunos de estos dinosaurios, como por ejemplo los titanosaurios de Argentina, la Antártida y Australia, podemos constatar que de alguna manera estaban relacionados entre sí. Se observa que tenían una ascendencia común que se remonta a cuando todos los continentes formaban parte de Gondwana. El hecho de haberlos descubierto en Australia implica que estos gigantescos dinosaurios tuvieron que atravesar los bosques polares. La antigua Antártida les servía de puente terrestre, lo que permitía a los titanosaurios llegar a Australia desde América del Sur, donde eran abundantes en número. Tiene sentido, ya que los continentes meridionales estaban conectados en aquella época. Aquellos titanosaurios debieron de poder atravesar la Antártida para llegar a otras regiones. En la Antártida, los titanosaurios gigantes se encontrarían un clima algo más frío, pero sin hielo y cubierto de bosques, en un épico viaje a Australia. Ningún depredador podía frenar a estas colosales fuerzas de la naturaleza. Ser gigante es una buena estrategia si quieres que nada te pueda comer. En los ecosistemas modernos, como el África subsahariana, vemos que los elefantes no tienen depredadores naturales cuando son adultos. Si puedes ser grande, ¿por qué no serlo? Es la mejor estrategia para no ser la comida de otro. Los titanes actuales, como los elefantes, jamás podrían alcanzar ese tamaño porque gestan a sus crías en el útero. Los titanosaurios no tenían esta limitación. Eran ovíparos. Manadas de hembras ponían miles de huevos en grupo, hasta 40 de una vez en sus nidos poco profundos. Pero sus pequeños no eran tan invencibles. Eran extraordinariamente vulnerables a los depredadores.
Probablemente los niveles más elevados de mortalidad en los titanosaurios se daban entre las crías recién nacidas, que es cuando serían más vulnerables a los depredadores. Abandonadas a su suerte por los adultos, estas crías necesitaban su propio salvavidas evolutivo. Era difícil vivir siendo pequeño en el Jurásico o en el Cretácico, con todos aquellos dinosaurios enormes deambulando por ahí. Así que una de sus estrategias era una velocidad de crecimiento muy rápida. Cuanto más rápido aumentes de tamaño, más probabilidades tendrías de sobrevivir. Sin embargo, tratar de calcular a qué velocidad crecían estos dinosaurios a partir de especímenes adultos es difícil, por no decir imposible. Hasta que la doctora Rogers encontró una serie de fósiles no catalogados en 2012. Estaba buscando huesos de cocodrilos y tortugas en una colección y al hacerlo fui encontrando pequeños huesos de saurópodos. Y al acabar el día me di cuenta de que tenía gran parte del esqueleto, huesos pertenecientes todos ellos a un único saurópodo pequeño, que resultó ser el de menor tamaño del que tenemos constancia tras eclosionar del huevo. Supe de inmediato que era muy significativo que no hubiéramos encontrado diminutos fósiles de animales jóvenes. Para localizar esos pequeños huesos, me hice una idea de cómo serían esos animales diminutos. Si buscas en la colección de un museo, con solo abrir los cajones siempre hay algo nuevo por descubrir. Algunos importantes descubrimientos de la paleontología se producen porque alguien adopta un enfoque distinto sobre algo que recogió otra persona 20 o 100 años antes. Estos minúsculos huesos ponían de manifiesto que los titanosaurios tenían crías muy precoces. Sus pequeños eran casi independientes nada más salir del huevo. Ahora creemos que al romper el cascarón, estas crías eran bastante capaces de arreglárselas por sí solas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaban en convertirse en gigantes? Al aumentar al microscopio finísimas secciones transversales de los fósiles, la doctora Rogers puede ver la estructura de los huesos y del riego sanguíneo y determinar la velocidad de crecimiento. Si analizamos una sección de un hueso de dinosaurio como este, vemos gran cantidad de pequeños círculos por todo el hueso, que son los puntos por los que entraban y salían los vasos sanguíneos del hueso. Cuantos más vasos sanguíneos tenga, cuantas más direcciones recorrían, más rápido crecía el animal. Estas células nos dicen que crecía muy rápido. Todos los vasos sanguíneos repartidos por el hueso confirman la velocidad de crecimiento. La tasa de mortalidad era alta entre los jóvenes titanosaurios, pero su veloz crecimiento les daba una oportunidad. A modo de comparación, un bebé humano duplica su tamaño a los 5 meses, mientras que los titanosaurios duplicaban su tamaño a los 5 días. Al cumplir su primer año, pasaban de pesar 20 kilos a 1.600. Este es el fémur de un titanosaurio de 3 meses de edad, al lado del fémur de un titanosaurio de 20 años. Observando la diferencia de tamaño, nos damos cuenta de la rapidez con la que debía crecer este pequeño animal para alcanzar ese tamaño en tan solo 20 años. El hecho de que la Antártida estuviera conectada con otras masas terrestres en aquella época la convertía en una vía de paso para la migración de animales tan grandes como los titanosaurios. Pero la Antártida era distinta. A pesar de su clima templado y de sus interminables veranos polares, de repente se transformaban en larguísimos inviernos donde reinaba la oscuridad. Uno de los eternos misterios de la paleontología antártica es saber cómo eran estos ecosistemas y comunidades. Estos animales experimentaban varios meses de luz perpetua en verano y varios meses de oscuridad perpetua en invierno. Durante este periodo la vida vegetal entraba en un estado de inactividad y los niveles más elevados de dióxido de carbono ayudaban a las plantas a sobrevivir durante los largos meses sin sol. A pesar de la ausencia de fotosíntesis durante los inviernos, de alguna manera la vegetación logró sobrevivir y crecer en ese entorno. Pero ¿cómo lograron sobrevivir los dinosaurios en medio de la oscuridad polar?
No es solo porque el Sol no atraviese las tinieblas antárticas durante 4 meses, sino porque además la temperatura cae a temperaturas bajo cero. Es difícil imaginarnos cómo era el ecosistema para los dinosaurios. Aquí vivían los dinosaurios en medio de una oscuridad total durante varios meses en invierno y a temperaturas bajo cero. Algunos días hacía menos frío, sí, pero en general debió de ser un entorno muy complicado para cualquier animal que habitara en él. En las montañas transantárticas, el equipo sigue buscando algún indicio que arroje luz sobre este enigma. Los paleobotánicos están teniendo suerte en la búsqueda de fósiles en esta expedición. Vale, creo que hay algo. Sí, aquí hay algo. Maravilloso, maravilloso, sí. Sin embargo, nunca es fácil para los paleontólogos extraer los fósiles de la roca helada. Una de las posibles claves para resolver el misterio de la supervivencia en condiciones polares estaba enterrada en lo más profundo de las antiguas rocas de la antaño vecina Antártida, Australia. Durante el Cretácico Medio, hace 100 millones de años, el sudeste de Australia se encontraba dentro de la región polar. Aquí, un pequeño dinosaurio se pudo adaptar a los inviernos sin sol de un modo singular. El Lialinasaura era un pequeño dinosaurio del que se fueron encontrando fragmentos en un lugar llamado la Cala de los Dinosaurios. Debe su nombre a la hija de Patricia Vickers Rich y Tom Rich, Lialin. El Lialinasaura era un dinosaurio herbívoro del tamaño de un pavo, y es probable que residiera de modo permanente en los bosques polares. A diferencia de otros dinosaurios de mayor tamaño, el Lialinasaura no era lo suficientemente grande como para hacer miles de kilómetros y escapar de los inviernos polares, tal y como hacen muchos animales y aves en la actualidad para evitar los inviernos actuales. Era demasiado pequeño para migrar. Para eso hace falta mucha energía, una gran cantidad de alimento para recorrer miles de kilómetros y si además tienes las patas cortas, cuesta mucho más esfuerzo hacerlo. En el fósil del pequeño Lialinasaura, los científicos hallaron un posible indicio de cómo evolucionaron los dinosaurios para sobrevivir a la oscuridad polar durante meses. El cráneo presenta órbitas grandes, es decir, las cavidades en las que se encontraban los ojos. Pero en la parte posterior del cráneo, la arena rellenó la zona en que se habría encontrado el lóbulo óptico y parece que también era relativamente grande en el cráneo. Así pues, estas dos pistas apuntan a que tal vez el Lialinasaura veía bien en la oscuridad. En el caso de los animales nocturnos, sus grandes ojos aprovechan al máximo la poca luz disponible. A su vez, los lóbulos ópticos más grandes son capaces de procesar de manera más eficaz la información visual que perciben. Sin embargo, la ciencia no lo tiene nada claro con este espécimen de Lialinasaura. Sabemos que se producen grandes variaciones en las proporciones de los órganos de los animales, como por ejemplo los ojos. Y sabemos que tanto entre las aves modernas como entre los dinosaurios, los animales de menor tamaño suelen tener ojos proporcionalmente más grandes. Contar con una buena visión nocturna debió de ser importante a la hora de cazar, pero aún así necesitarían otras estrategias para afrontar la vida durante 4 meses de fría oscuridad polar. El experto en fósiles Anthony Martin halló una posible respuesta a apenas unos kilómetros del lugar donde se descubrió el Lialinasaura. Estoy en Victoria, Australia, en Knowles Creek, observando algunas de las rocas cretácicas que hay en esta zona. En aquel acantilado vi una estructura tubular que descendía, se iba expandiendo y se redondeaba en el extremo. Y recuerdo tener una sensación en mi interior que me decía, espera, esto me suena. Tiene una estructura similar por encima, llena de arena y que presenta una forma un tanto en espiral. Al movernos a la derecha se observa que hay una tercera estructura que es similar pero que está un poco más desmoronada. Y en ese momento es cuando me planteé si podría ser una cueva de dinosaurios.
Los animales actuales pueden emplear madrigueras para refugiarse del calor o del frío extremo, llegado el caso. Y las 3 estructuras de cuevas de Australia tenían el tamaño adecuado para un pequeño dinosaurio que confiaba en poder resguardarse de un invierno polar. Eso me hizo preguntarme qué tipo de animales pudieron haber vivido allí, y una de las opciones eran los Lialinasaura, u otros dinosaurios de pequeño tamaño que habitaban en la zona por aquel entonces. Es posible que las criaturas utilizaran esta adaptación en las distintas eras para sobrevivir en la Antártida. Incluso durante la extinción más masiva de la historia de la Tierra, registrada hace 250 millones de años. ¿Pero hay alguna otra pista en la Antártida? La respuesta puede venir del resistente listrosaurio, un reptil similar a un mamífero que sobrevivió a la gran mortandad que acabó con el 90% de los animales al final del periodo pérmico. De vuelta al glaciar de Shackleton, Chris Sidor y Megan Whitney están realizando grandes progresos en la preparación de un fósil encastrado de una forma poco habitual en una pequeña escarpadura. Era un listrosaurio que se encontraba en una cara totalmente vertical de un risco. Esto es algo nuevo para mí. Nunca he hecho nada en una pared tan escarpada. No es habitual encontrar fósiles en un sitio así. Dio la casualidad de que este sobresalía un poco, pero lo tuvimos que extraer de la pared vertical. Y para eso tuvimos que rodearlo. Acabamos utilizando el martillo perforador, haciendo muchos orificios y conseguimos extraer bastante roca de alrededor. Después seguimos cincelando, serrando y haciendo todo tipo de cosas. Sí, ya veo la grieta. Sí. Ya está. Justo donde queríamos. Bien, hemos extraído... El primer fragmento. El primer fragmento. Este va aquí, pero ha sido el fragmento fácil. Lo que viene ahora va a ser bastante más complicado, creo. Al comparar diversos fósiles de listrosaurio procedentes de regiones polares como la Antártida con otros de regiones como Sudáfrica, surge una posibilidad sorprendente. Una sección transversal de sus pequeños colmillos muestra una variación en la velocidad de crecimiento, la primera pista sobre cómo podrían haber sobrevivido al invierno polar. Chris Sidor y Meg Whitney han estudiado minuciosamente las líneas de crecimiento tanto en los fósiles antárticos como en algunos de los fósiles de Sudáfrica. Y lo que descubrieron es que en los primeros se observan ciertos periodos en los que se aprecian líneas muy juntas que se corresponden con periodos difíciles en el entorno, cuando tal vez el animal ralentizaría parte de su crecimiento, y que es compatible con el letargo estacional, momentos en que estos animales experimentan una menor actividad metabólica, posiblemente durante los inviernos antárticos. Hemos encontrado muchos listrosaurios después de esta gran extinción que acabó con un 95% de todos los seres vivos sobre la Tierra. Hemos averiguado que sobrevivieron y yo no creo que fuera por casualidad. Los animales aún siguen recurriendo al letargo hoy en día. En su fase más extrema está la hibernación, que consiste en la reducción del metabolismo, la temperatura corporal y la actividad durante semanas. Si hay indicios de alguna forma de letargo en los colmillos del antepasado mamífero, el listrosaurio, los animales podrían llevar recurriendo a esta adaptación para sobrevivir a las condiciones antárticas e incluso a extinciones masivas cientos de millones de años. Pese a las noches polares, la vida echó mano de la creatividad para sobrevivir, a la espera de que regresaran los buenos tiempos en los largos meses de verano. Más de 180 millones de años después de la gran mortandad, los dinosaurios seguían dominando nuestro planeta. Pero de repente, hace 66 millones de años, una roca procedente del sistema solar se abalanzó hacia la atmósfera de la Tierra, algo a lo que ni siquiera los dinosaurios se pudieron adaptar. Un asteroide de 15 kilómetros de diámetro cayó sobre la península del Yucatán, en México.
Los efectos que provocó contribuyeron en gran medida a la extinción de los dinosaurios. Las pruebas abundan en el registro geológico de nuestro planeta conocido como límite Cretácico Terciario. La capa enriquecida de iridio es una de las pruebas clave que respalda la hipótesis del impacto de un asteroide, ya que se encuentra al mismo tiempo en muchas regiones de todo el mundo. El polvo que levantó el impacto del asteroide eclipsó el Sol, por lo que el ecosistema colapsó casi por completo. Desaparecieron un 75% de las formas de vida, incluidos todos los animales con un peso superior a 25 kilogramos, incluso en la región polar de la Antártida. Pero, ¿quiénes ocuparon su lugar? Los animales que sobrevivieron a la extinción son los ancestros de los reptiles, anfibios, mamíferos y peces de la actualidad. Además, llegaría a la Antártida una extraña especie de ave, el pingüino. Un halo de misterio envuelve su extravagante evolución desde que fueron descubiertos. Numerosas especies de pingüino habitan en los márgenes costeros e islas de la Antártida. Pero tan solo el pingüino emperador y el de Adelia viven aquí de forma permanente. Se alimentan en el océano y anidan en tierra o en el hielo marino. Pero ¿dónde y cómo evolucionaron y qué vínculos tienen con el final de la era de los dinosaurios? ¿Pueden los predecesores del pingüino moderno darnos alguna pista sobre lo que ocurrió tras la desaparición de los dinosaurios? El registro fósil de las aves es considerablemente irregular y escaso, ya que la mayoría de las aves presentan esqueletos muy ligeros y huesos delicados. El caso de los pingüinos es muy distinto, puesto que al tener huesos más gruesos disponemos de un registro fósil mucho mejor de ellos que de otros grupos de aves. El primer fósil se descubrió en 1980. Aunque en aquel momento lo desconocían, se iba a convertir en el fósil de pingüino más antiguo que se ha descubierto. Vivió hace entre 60 y 62 millones de años, no mucho después de la extinción de los dinosaurios. Este espécimen, conocido como Waimanu, que significa ave acuática en maorí, era una especie de híbrido entre un ave marina y un pingüino moderno, y probablemente guardaba cierto parecido con una especie de ave actual de Nueva Zelanda. El Waimanu es un pingüino, pero comparte muchas características muy parecidas a otros grupos de aves marinas modernas, como los cormoranes, que hay repartidas por todo el mundo. El Waimanu fue un pingüino primitivo y no es probable que tuviera la capacidad de volar. Los pingüinos siguieron evolucionando como aves no voladoras, pero que utilizaban las alas más pequeñas para propulsarse por el agua. La primera vez que ves un pingüino, a menudo no es difícil olvidarnos de que son aves, pero sí lo son. Tienen pico, ponen huevos, tienen plumas. Si nos fijamos en todos los aspectos de su fisiología y de su conducta, no hay ninguna duda de que son aves. El antepasado de los pingüinos probablemente era como un ave cazadora del océano que conocemos hoy. Están estrechamente relacionados con los procelariiformes, que son las aves de picos tubulares como los petreles, albatros, pardelas, etc. Al final, uno de esos antepasados se adapta permaneciendo más tiempo en el agua, intentando capturar su alimento, sumergiéndose más y nadando durante más tiempo. En la actualidad, los pingüinos se han adaptado a los depredadores del océano, viviendo y construyendo sus nidos en tierra. Solamente se adentran en el mar para pescar. Pero los indicios han revelado algo aún más sorprendente. El registro fósil muestra que después del Waimanu se descubrieron versiones aún más grandes de pingüinos en la Antártida y varias especies también en Nueva Zelanda.
Algunas de estas especies gigantes eran hasta 30 centímetros más altas y duplicaban en peso al pingüino más grande que tenemos hoy, el emperador. Pero ¿por qué vivió entonces un pingüino tan grande y no ahora? El asteroide que cayó sobre la Tierra hace 66 millones de años no solo mató a los animales terrestres, sino que también acabó con la gran mayoría de los grandes depredadores marinos, lo que abrió un nicho en el ecosistema para el pingüino. Imaginemos un océano probablemente desprovisto de una gran cantidad de depredadores primarios y, por otro lado, unas cuantas aves marinas que se estaban comenzando a propagar por el mundo y que se dan cuenta de que existen todos estos nichos abiertos, espacios vacíos que estaban a la espera de que una especie evolucionara para explotar sus recursos. Sabemos que con la muerte de los dinosaurios terrestres surgieron nuevas y extrañas criaturas en la Antártida, y los mares comenzaron a llenarse de nuevo de vida marina. Sin embargo, los pingüinos gigantes y voladores de la Antártida y Nueva Zelanda han contribuido a agitar el mayor misterio de la paleontología actual. ¿Son los verdaderos descendientes de los dinosaurios? ¿Desapareció su linaje al que también le había ido durante 165 millones de años con aquella catástrofe? ¿O una parte de los dinosaurios consiguió sobrevivir hasta nosotros en forma de aves? Los primeros pingüinos apuntan a que sus parientes voladores ya existían antes de la caída del asteroide. Ahora sabemos que algunos dinosaurios tenían plumas y que ponían huevos como las aves. Un misterioso fósil híbrido de nombre Archaeopteryx, descubierto al otro lado del mundo, nos dio otra pista. El Archaeopteryx desempeñó un papel crucial a la hora de establecer el vínculo entre los dinosaurios y las aves modernas. Está claro que era un dinosaurio con plumas, pero a la vez tenía dientes y una larga cola. Mostraba muchas características que aún conservaban gran parte de la anatomía de los dinosaurios, pero a la vez presentaba ya muchos de los rasgos que encontramos en las aves modernas. Sin embargo, el Archaeopteryx de 150 millones de años de antigüedad no es más que una prueba. El descubrimiento de otro fósil nos aportaría un eslabón perdido más tardío. Un paleontólogo que trabajaba en una pequeña isla antártica llamada Vega se tropezó con este fósil. Como ocurre con muchos descubrimientos, estuvo arrinconado y sin identificar durante 2 décadas. Pero una revisión casual dejó asombrados a los científicos. El esqueleto fosilizado databa aproximadamente de la época del impacto del asteroide. Mostraba sorprendentes rasgos en común con los patos y los gansos modernos. Lo bautizaron como Vegavis. Podría ser como un pato primitivo volador. Potencialmente es el ancestro de los patos y los gansos. Y lo más impresionante, tenía el ejemplo conocido más antiguo de un órgano vocal aviar, una caja de resonancia como la que tienen las aves acuáticas modernas. Se trata de un antepasado temprano que presenta gran parte de las características que se estaban desarrollando en su grupo, como la siringe. Disponer de un fósil de ave tan antiguo del Cretácico, bien asentado en el árbol genealógico de las aves, indica que la diversificación profunda de las aves se debió de producir al menos en una época tan antigua como el Cretácico superior o antes. Así pues, algunos dinosaurios aviares sobrevivieron a la gran extinción para convertirse en aves, mientras que todos los dinosaurios no aviares desaparecieron. Cuando criaturas como el pingüino gigante ocuparon su lugar y los mamíferos modernos echaron raíces,
la Antártida siguió siendo un ecosistema de bosques durante los siguientes 31 millones de años. Sin embargo, hace aproximadamente 35 millones de años, al separarse más los continentes meridionales, la Antártida quedó totalmente aislada en los confines de la Tierra, lo que trajo consecuencias devastadoras. Durante la gran extinción del Cretácico, la Antártida era un lugar muy distinto. Tendrá una gran cantidad de cambios en cuanto a la geografía y el clima. Uno de los principales factores que siguen en curso es la separación de los continentes meridionales. No hablamos de algo instantáneo, sino de un proceso gradual. Y asistimos a la creación de una corriente circumpolar. Este es el tipo de sucesos que resultan claves para el cambio del clima en la Antártida y que permite que se vuelvan a empezar a formar capas de hielo. La Antártida está rodeada de un mar de bajas temperaturas y frías corrientes. En tierra, las temperaturas se desploman. La nieve caída en invierno se funde en primavera y después en verano. Al regresar las capas de hielo, los mamíferos terrestres desaparecieron de la Antártida. A lo largo de millones de años van acumulándose capas y capas de hielo, y hace 15 millones de años el continente helado había regresado. En la actualidad, estas capas alcanzan un espesor de hasta 5 kilómetros. Cualquier rastro de animales prehistóricos permanecía oculto bajo un manto de hielo, hasta que a principios del siglo XX unos exploradores encontraron hojas fosilizadas. Un siglo después, la expedición más reciente toca a su fin. En el campamento base de Shackleton, los científicos catalogan sus hallazgos. Cajas y cajas de fósiles encastrados en rocas a la espera de ser extraídos en el laboratorio. Un gran motivo de celebración después de 6 semanas viviendo en uno de los lugares más aislados de la Tierra. Primero un breve traslado hasta McMurdo y después el largo vuelo de vuelta a Nueva Zelanda y más allá. Pero cuando regresan al laboratorio es cuando da comienzo el trabajo de verdad. El criolofosaurio. Estas dorsales salieron perfectamente. Para desvelar los misterios del mundo perdido de los dinosaurios de la Antártida. Es como si llegara de nuevo la Navidad, cuando tienes todo en el laboratorio y comienzas a abrir las cajas y a prepararlo todo. Es como volver a descubrirlo todo otra vez. Vaya, fíjate en esto, qué bien conservado. Está muy bien. La última vez que lo vi estaba a 8.000 kilómetros de aquí, excepto en el lugar donde estaba el hielo, el estado de conservación es extraordinario. El hueso está fenomenal. Hemos encontrado mejores fósiles y más completos, restos que pueden pertenecer a nuevas especies. Para nosotros, la Antártida no es más que otra pieza del rompecabezas para llegar a entender la evolución del clima y cómo influyó sobre las plantas y los animales en aquella época. Aún quedan muchas cosas por descubrir. Todos los sitios a los que vamos tienen su propia historia. Poco a poco, los secretos de la Antártida se van revelando. La paleontología que procede de la Antártida tiene un valor incalculable porque nos sirve para desentrañar una pieza del puzzle de la historia de la vida. ¿Cómo fue la vida en aquellos ambientes polares durante un periodo de tiempo muy prolongado? Pero está claro que mientras el ser humano siga explorando, este no es el final de la historia de la vida ancestral en la Antártida. Con cada nuevo descubrimiento, los dinosaurios del continente helado vuelven a surgir.